Hola chicos, bienvenidos a la segunda clase de hacking de aplicaciones de usuario y hoy vamos a hacer la demostración del Buffer Overflow explicada desde un punto de vista teórico. Para eso vamos a utilizar otra vez nuestra amiga la tableta y preparaos porque esta es la primera así un poquito complicada. Ya viste que la de Hydra no era gran cosa y vamos allá, vamos a abrir nuestro whiteboard, vamos a crear una nueva y vamos a explicar primero desde el punto de vista teórico qué es lo que estamos haciendo. Vamos a darle un color así un poco más hacker, vamos a poner por ejemplo, no sé, este lila super hacker, flipa con él, Vale, y vamos a empezar explicando lo que es un ataque de Buffer Overflow, en este caso de Stack Overflow. Vale, nosotros lo que tenemos que explicar primero qué es el stack. Vale, pues el stack es una estructura de datos. Si queréis hay un vídeo en la SOC 1 explicándolo, pero de todas formas tenéis aquí la analogía sencilla. Habíamos hablado del chico que fregaba los platos, y el chico que frega los platos, ¿cómo hace? Pues coloca un plato cuando termina. ¿Dónde coloca el siguiente? Pues lo va a colocar aquí debajo. No, joder, que se le cae todo, lo coloca aquí. Y va generando su torre de platos metiéndolos siempre por arriba, colocando el plato que le toca encima del anterior, ¿vale? Y cuando quiere guardarlos porque ya han secado en el armario, pues lo que hace es sacarlos desde arriba. No va a sacar primero este plato porque el resto hacen pop y se la pega. Entonces el stack es una estructura de datos que tiene dos operaciones, apilar o push, que mete algo en la cima, y una desapilar que se llama pop, que es sácame lo que haya en la cima y me lo guardas donde yo te diga, ¿vale? Entonces normalmente la sintaxis es así, ya en el ensamblador, push, por ejemplo, un registro, RAX, hablamos de 64 bits, es lo que hay en RAX, me lo guardas en el stack. O pop, por ejemplo, RBX, y es lo que hay en el stack, me lo guardas en RBX. Y por supuesto, esto implica apilar y esto implica desapilar. Vamos a ver ahora a qué nos referimos. Con la analogía del chico que... Voy a comprobar que esto esté grabando. ¿Dónde estamos? En OBS, ¿vale? Con la analogía del chico que pone los platos. En algún lugar tú tienes que decirle en qué posición de memoria, porque esto en realidad no deja de ser memoria. Voy a ponerlo en otro color. Vale, la memoria RAM está por aquí. Y cada uno de estos platos ocupa una posición, siendo por ejemplo esto de 0x F y esto 0x0, ¿vale? En este sentido, la posición alta arriba y la posición baja abajo. Y necesitamos decirle dónde está el stack en memoria. Pues para eso tenemos que decirle dónde está la mesa y dónde está el límite del stack. La mesa o la base, vamos a decirle que está aquí, ¿vale? Y la cima la vamos a poner aquí. Esta es la explicación tal cual, esto está en otro vídeo puesto, está repetido. Y lo siguiente, esto apunta a una dirección de memoria, ¿verdad? Entonces es un puntero, ¿vale? BP. Y esta está, pues otro puntero, apunta a la C. Pero como CP no se puede poner, por motivos obvios, vamos a poner stack pointer, SP. Se llaman así, hay dos registros, y como son registros, R. RSP, RBP, dos registros que existen en máquinas de 64 bits y que identifican estos dos elementos. Cuando nosotros queremos hacer un push, por ejemplo, ese push a X que habíamos visto, imagínate que AX contiene RAX, contiene un 5, ¿vale? 0x5. Y nosotros tenemos aquí nuestro RBP en esta posición de memoria. Aquí, por ejemplo, había dos variables ya apiladas. Había un 4, había un 3, había un 2. Y aquí está el RSP. Y hacemos nuestro push RAX. Ponemos aquí nuestro 5. Y el SP cambia, deja de estar aquí. Y pasa a estar apuntando aquí, ¿vale? Y lo mismo cuando hacemos un pop. El efecto contrario, pop RBP. Perdón, RBP leches. Pop RBX, ¿vale? Lo que va a hacer es que RBX contenga ahora el 5, que estaba aquí guardado, y ahora esto lo desapilamos, borramos aquí, esto ya no existe, nuestro RSP va a apuntar aquí, RSP, vale. Si nosotros hacemos varios pops, hacemos un pop, por ejemplo, RAX, RBX, RCX, o varios RAX, lo que tú quieras, vamos desapilando todos hasta que no queda nada. En ese caso, ¿qué ocurre? Que RSP, ¿a dónde apunta? Ya os lo estaréis imaginando, apunta en la misma posición que RBP. RSP y RBP son iguales en el caso de que el stack esté vacío. Vale, pues con esto hemos definido el stack. Ahora, mayores, nosotros lo que vamos a hacer es un Stack Overflow. Vamos a ver cómo se estructura un programa en memoria. Tú cuando cargas un programa en memoria, tienes una tabla que se llama tabla ELF. Voy a ponerlo en otro color, voy a ponerlo ya en rojo otra vez. ELF, executable and linkable format. Que lo que nos va a decir, entre otras cosas, es, va a definir un conjunto de símbolos, por ejemplo, un punto .txt, un punto .data, un punto .bss, por ejemplo, que empiezan en unas posiciones y te dice, dirección de memoria, ¿dónde empieza? Size, ¿cuánto ocupa? Y permisos. ¿Qué permisos tiene? Permisos se entiende, el formato de Linux, por ejemplo, este sería RX y data podría ser RW.
y BSS podría ser R, ¿vale? En este caso nosotros tenemos, bueno, no sé si es al revés, data inicializadas, va. La cuestión es la siguiente, nosotros tenemos que, con esto podemos definir dónde está cada uno de estos elementos en memoria. Por ejemplo, podemos decir que el texto empieza en la 0 y ocupa 0x5, que la data empieza a 0x6, o bueno, 0x5 y ocupa 0x1, y que este empieza en la 0x6 y ocupa 0x5 también, por ejemplo, ¿vale? Os dais cuenta que estos no se están solapando, ¿vale? O sea, están normalmente contiguos. Pues si nosotros vemos cómo está estructurado normalmente esto en una arquitectura x64 de Linux, veremos que tenemos a partir de la posición, bueno, se iba a decir C0, pero eso no es siempre igual, C0, 0x, C0, 0, 0, 0, 0, 0. Vale, hasta los 64 bits. Está el kernel, que siempre se coloca por encima, ¿vale? De nuestro programa. Luego está el stack alto, que va decreciendo, va empezando abajo. La analogía correcta no es esta, sino que es esta de los platos, que empieza en la 0xf y la 0x0. Aquí estaría la posición 0x, FF, lo que tú quieras, completar los 64 bits, y aquí estaría la de 0x0, ¿vale? Esto que quede claro. Nuestro stack, aquí está mmap, las librerías, las regiones hechas con mmap, las que hemos mmapeado. Aquí estaría el heap, ¿vale? Que crece hacia arriba. Aquí estaría el data, aquí estaría el BSS, y aquí estaría el text. Vale, si está el data aquí abajo y el BSS aquí arriba, no me matéis. Pero en principio van así. Hay 1000 millones de representaciones en internet. Buscáis la fotito, Linux x64 memory layout, y os sale. Pero principalmente para nuestra explicación, y lo que me he preparado es estas aquí, stack y text. Fijaos en una cosa. Nosotros decimos que el stack, cuando nosotros hacemos esto un push, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, push rx. Vamos a decir que estamos haciendo un mob, ¿vale? Mob, sabéis lo que significa todos, espero que lo sepáis. Mob dest source es como el código C, que sería destination es igual a source, ¿vale? Esto espero que lo sepáis todos. Simplemente mob destination, source es destination es igual a source. Y puedes poner algunas cosas como, por ejemplo, modos de direccionamiento indirecto, en el que tú digas, por ejemplo, si source fuera una dirección de memoria, si pones así, esto es contenido de source, ¿vale? Si pones entre estos corchetes, esto es el mob. Pues entonces sería un mob en push rx, perdón. Lo que haría sería mob rsp rax, guarda en rsp lo que haya en rax, ¿vale? Bueno, contenido de rsp en rax, ¿vale? Y sub rsp, 1, por ejemplo, o bueno, el tamaño que tenga, ¿vale? Simplemente vamos haciendo que decrezca. Si antes apuntaba aquí, ahora apunta aquí. Básicamente lo que hemos hecho es apilar lo que hubiera en rax, y el stack, en vez de estar por aquí, empieza aquí abajo, ¿vale? Entonces, nada, con esto tenemos claro lo que hace el push y lo que hace el pop. La cuestión es la siguiente. ¿Qué ocurre si nosotros empezamos a meter push a lo bestia? Push, 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 push. Empezamos a rellenar. Imagínate que rellenamos hasta aquí, hasta el text. Vamos a tener un problema. Fíjate una cosa, habíamos visto antes los permisos. Como cuando demos en una en la que no podamos escribir, nos va a dar violación del segmento. Va a fliparse nuestro programa. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros lo que vamos a hacer es jugar solo en este espacio, ¿vale? En principio, para nuestro Stack Overflow no modificamos el texto. Vamos a jugar aquí, Stack Overflow. Pero vamos a hacerlo de una forma inteligente. Y para aquí vamos a hablar de un tema complicadito, ¿vale? Que son las calling conventions. Vamos a pasar a las calling conventions. Y esto es, nosotros tenemos un programa C que hace lo siguiente. Int main, lo conocéis todos, y se va ejecutando en este orden, la línea 0, línea 1, tal, no sé qué, no sé cuánto, hasta que termina. Todos lo habéis hecho alguna vez, todos sabéis de qué palo va. Lo siguiente que hace nuestro programa, llegado a cierto punto, voy a borrar aquí el finalización, y vamos a decir que aquí va a llamar a la función vulnerable. Es un nombre simplemente para que os vayáis acostumbrando con la estructura del programa que vamos a hacer luego. Vale. Aquí hace cosas, aquí llama vulnerable y aquí hace cosas. Cuando llama vulnerable, ¿qué está haciendo? Hay una función por aquí que será, por ejemplo, void vulnerable, que sigue el mismo pattern que esto. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es saltar aquí, empezar a ejecutar vulnerable, que se ejecutará hasta el final, y aquí habrá un return, ¿verdad?
Aunque no lo pongáis, el compilador lo pone por vosotros. ¿Y el return qué hace? Salta otra vez y va a ejecutar la línea que está después de vulnerable. Justo, o sea, no va a saltar a vulnerable porque haría un bucle infinito, va a saltar aquí, dentro de main. Y el main termina y al final hay un exit, ¿vale? Entonces aquí lo tienes, main, que llama vulnerable, que se ejecuta y que llama un return, que llama al main más vulnerable más 1 y continúa, ¿vale? Pues la pregunta es, esto está claro, esto realmente lo que estamos haciendo es PC más más, ¿vale? Y PC más más. Y PC más más. Vale, aumentamos el contador de programa. Aquí más o menos está bastante claro que es JMP vulnerable. ¿Vale? Jump a vulnerable. Pero aquí, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos a dónde tenemos que saltar? Y aquí es donde interviene el stack. Vale, chicos, atentos a esta jugada. Nosotros lo que vamos a tener es una instrucción llamada call, una instrucción llamada ret, una instrucción llamada enter y una instrucción llamada leave. Tenemos estas 4. Estas son asociadas al frame y estas son asociadas al flujo, ¿vale? Y son opuestas, ¿vale? Esta es la que se hace al inicio, son las que se hacen al inicio, y estas son las que se hacen al final. Vale, entonces, ¿cómo funcionan cada una de estas? Lo primero que tenemos que hacer, cuando nosotros queremos ir desde vulnerable hasta, perdón, desde main hasta vulnerable, queremos ejecutar esto. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer una cosa que sería como C, ASM, ensamblador y microcódigo. Vale, en C sería vulnerable. En ASM sería call vulnerable. Vale, hasta aquí está más o menos claro, ¿no? Vamos a ver, podríamos pasar una edición de memoria en vez de vulnerable. Esto sería esto es un label nada más. Y microcode, call vulnerable, lo que haría sería lo siguiente, sería push PC y jump vulnerable. Voy a ponerlo un poquito más hacia la derecha. Fijaos por qué. Habíamos hablado del pipeline, del procesador, habíamos dicho que después del instruction fetch, aquí se hace un PC más más, ¿no? Entonces, PC ya está apuntando aquí, a esta línea. La guardamos en el stack. Entonces, vamos a dibujar aquí nuestro stack. Nuestro stack empieza aquí, RBP. Este es el stack frame de main. Pues mira, imagínate que main había hecho un allocate de alguna, había hecho algún push de alguna variable, un 5, un 3, lo que tú quieras. Y yo qué sé, pues aquí esto, nada, yo qué sé, un 4. Vale. Entonces lo que hace aquí, se ejecuta el call. Entonces lo que vamos a hacer es guardar, aquí en esta zona, importantísimo. Vamos a guardar el PC. El PC, el contenido de PC en realidad. Bueno, no, PC, solo PC. Entonces, ¿qué estamos guardando? Estamos guardando la dirección a la que tenemos que volver cuando se termine de ejecutar nuestro vulnerable. Esta dirección. Esto es lo que estamos guardando con el push, que queda aquí guardado. Luego hacemos un jump, ¿vale? Pues dentro del jump, lo que vamos a hacer es entrar dentro del stack frame, lo voy a poner en verde, de vulnerable. Bueno, perdón, stack frame no, dentro del entorno de ejecución de vulnerable. Vale, lo primero que hicimos fue un call. Ahora ya estamos ejecutando nuestra función vulnerable. Y aquí no hay ningún código C que explique esto. O sea, esto no tiene código C. En ASM se llama aEnter. Esto ya es vulnerable, que llama aEnter. Enter lo que genera es una partición de este stack frame para que ya no sea el stack frame de main. Estamos trabajando con el nuestro propio. Un stack frame, recuerda que se define por el RBP y el RSP. El RSP hasta ahora, cuando hicimos el call, antes del call estaba aquí, después del call estaba aquí. ¿Vale? Apuntando aquí, el RBP está apuntando aquí arriba. Vale, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro enter? Nuestro enter en microcódigo, voy a poner aquí un par de rayitas, va a hacer lo siguiente, va a hacer un push, voy a poner un rojo, push RBP mob RBP RSP. ¿Qué está haciendo esto? Fijaos, en un caso bastante sencillo. Vamos a ponerlo en verde otra vez. Lo que va a hacer es, lo primero es un push RBP. Entonces, RBP, ¿qué es esto?
es el puntero a esto, a esta dirección de memoria. Lo vamos a guardar aquí. RBP de main es. Claro, el RBP de main. Y lo siguiente que pasa aquí con el push RBP, podríamos volver a descomponer microcódigo más chungo, diciendo que el push en realidad lo que es esto que habíamos visto arriba. No sé dónde lo pusimos, pero lo pusimos en algún lado. Mob contenido RSP, RAX, sub RSP1, ¿vale? Lo siguiente que toca hacer, ya hicimos el mob, ahora toca hacer el sub. Entonces RSP vale esto, ¿vale? Y lo siguiente que hacemos es mob RBP RSP, o sea que RBP ya no está aquí, sino que ahora va a apuntar a esta misma posición, aquí al final. Bueno, por supuesto este frame visualmente tiene que llegar hasta aquí, el otro tiene que empezar a partir de aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Qué tenemos? Tenemos PC y RBP guardados. Vale, pues acabamos de cambiar totalmente el stack frame y aquí estamos ejecutando el stack frame de vulnerable. Ahora, vulnerable empieza a ejecutarse, ¿no? Y hace un allocate de una variable, 5, 6, lo que tú quieras, 2, vale. Cuando llega al final de todo vulnerable, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Y esto es responsabilidad de la función. Por supuesto lo hace el compilador él solo, no tienes que ir haciéndolo tú, pero es responsabilidad de la función vulnerable. Tiene que hacer un pop por cada push que hizo, ¿vale? O sea, cuando llegue va a hacer pop a lo que tú quieras, aunque sea basura, para borrar este. Otro pop, tal. Él lleva el tracking de cuántos push hizo. Y pop, no sé qué, no sé cuánto. Ya terminó, desapiló todo lo que necesitaba. También he pensado una cosa. Si tú haces un push es porque quieres guardar un dato. Si haces el push, pero luego nunca le haces un pop, tío, es como... Perdona, ¿de qué me estás hablando? ¿Para qué me sirvió ese push? Vale, pues entonces voy a borrar esta línea que puede resultar confusa. Está aquí, cuando termina la ejecución de vulnerable. Y entonces es cuando se llama... leaf, que tampoco tiene equivalente en C. Leave en ensamblador, perdón, estos son unas líneas negras, las que tenía que haber puesto. En ensamblador es pop, y esto sería en rojo, RBP. Tan sencillo como esto. Pop RBP, o sea, hacemos un pop aquí. Perdón. Por cierto, no hay nadie que nos diga que el RSP tiene que ser siempre menor que RBP. Puede ser mayor, no hay ningún problema. No entramos en condición de error, es lo que quiero decir. Pero básicamente lo que acabamos de hacer es desapilar esto, que contenía RBP de main, y guardarlo en el registro RBP. Entonces acabamos de restaurar el RBP de main. Fijaos que ahora RSP apunta aquí, sin ningún problema. Pero es que RBP, como le hemos hecho ese pop, ahora apunta aquí. Perfecto. Ya lo tenemos. Fijaos, acabamos de restaurar el stack frame de main. El de vulnerable, por supuesto, hola, se ha fundido en la miseria, o sea, ya no existe. Y por último, una vez que hayamos reseteado este stack frame, vamos a hacer nuestro return, que es la instrucción ret, que básicamente es pop, por ejemplo, RAX, JMP, RAX. Por ejemplo, puede ser eso, puede ser otro registro, o puede ser directamente pop RIP. También podría ser eso. Pero en principio vamos a dejarlo así. Vale, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo un pop, muy bien. Esto lo desapilamos y lo que había aquí era el PC, ¿verdad? Era esto. Esta dirección de memoria. Vale, pues muy bien. Guardamos esto. Que ya os digo, no sobrescribe el registro RAX. Lo he dicho yo porque sí, pero no lo hace, no lo sobrescribe. Y RSP, por supuesto, ya no apunta aquí, sino que apunta a la siguiente. Bueno, en teoría, la línea, si lo quieres dibujar bien, apunta aquí. Porque lo estoy poniendo aquí. ¿Vale? Y hace un jump a RX, pero es que RX valía esa dirección. Entonces lo que acaba de hacer es volver a ejecutar el código aquí. Entonces acabamos de ejecutar la función vulnerable sin que el procesador se entere de lo que ha ocurrido. Y main tampoco se entera de lo que ha ocurrido. Él solo sabe que tiene los datos que necesitaba donde fuera. Ahora bien, ¿dónde se pasan esos datos? Pues eso se basa en el ABI. O sea, tú le podrías pasar a vulnerable unos parámetros y que devolviera otros. Vale, pues el ABI, Application Binary Interface, que está definido para la System 5, te puede decir que los primeros valores se pasan en los registros, ¿vale? RX para el código de retorno, RDI, RSI, RSI y RDX, por ejemplo.
se pasan los primeros parámetros, el resto se pasan en los registros extendidos y luego el resto se pasan en el stack en orden. Y puedes decir que algunos son call y save, o sea que no se modifican, otros que no son call y save, que sí se modifican en la función a la que tú estés llamando. Pero en principio que estas cosas son el hecho de pasar y retomar parámetros, pues lo haces o por los registros o por el stack normalmente, ¿vale? Pero ya os digo, viene definido en la Application Binary Interface de System 5 para Linux. Y cambia para todas las arquitecturas. Windows no lo hace igual. Entonces la cuestión es la siguiente. Nosotros hemos dicho que tenemos control del stack. Y hemos dicho que nada nos impide meter muchísimos push. Vale. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de llegar... Recordad, vamos a hacer otro dibujo de estos. Bueno, ya reaprovechamos este. Si fuéramos capaces de... RBP. Luego... save, por ejemplo, vamos a decir que es el RIP salvado, o sea, donde hay que volver. Si nosotros fuéramos capaces de, desde aquí, desde una vez que está el stack por aquí, en el stack frame de vulnerable, meter pushes hacia arriba, ¿vale? Es un poco extraño esto de pushes hacia arriba, os explico ahora cómo va esto. Podríamos rellenar el stack de basura hasta aquí y modificar esto con lo que nosotros quisiéramos. ¿Cómo va todo esto? No os preocupéis, esto es el concepto, ahora cómo se hace. Pues mirad qué divertido, qué putos genios. Tú haces un buffer, char buffer, y le das 32 caracteres. Pues si tú haces esto, verás que tu colega, el objdump, te dice objdump -d, y esto es código real, a.out, donde está vulnerable. Te dice algo así como rbp-0x8 lea no sé qué, utiliza offsets a partir de los registros, sobre todo del rbp o del rsp, también puedo hacerlo. Esto es pre-allocating. Fijaos, por cierto, esto es lo de enter. Leaf ya lo llama leaf. Esto existe, ¿verdad? No me lo he inventado yo. Vale, esto es pre-allocating. O sea, primero le resta 0x30 en hexadecimal al rbp. O sea, va bajando. O sea, pone lo que sería su stack frame o su RSP interno por aquí, para hacer un pre-allocating del espacio, porque sabe que todo esto lo va a tener que guardar en un array, ¿vale? De 40 elementos, porque yo le dije 32, pero por alineación él me da un poquito más. Ahora, ¿qué ocurre? Que es que además el tío dice que esta posición de memoria de aquí es buffer de 0. Lo podéis comprobar experimentalmente, empíricamente. Esta es buffer de 1. Esta es buffer de 2. Vale, muy bien. Y la que está aquí justo pegada al RIP sería buffer de, en este caso, 31. Vale. Ahora una cosa, chicos, sobre nomenclatura C. Vosotros sabéis que si definís una estructura A, valore, vale, malloc, lo que tú quieras, accedes a ella haciendo esto. Bueno, esto sería, pondríamos val barra, si tiene un elemento quack, por ejemplo, dices barra quack. Accedes así, con este operador. Pero sin embargo, si tú haces struct a val punto coma, no lo pones o tal, haces val.quack, ¿verdad? Haces un punto en vez de la flechita esta. Pues esto, ¿por qué es? Pues porque tú al acceder como puntero lo que estás haciendo es... Esto es, ¿cómo se dice? De conocimiento general, no es otra cosa. Tú estás haciendo esto. val.quack. Contenido de val.quack. Esto que estás haciendo se simplifica con este símbolo, ¿vale? Muy bien. Pues el caso de hacer esto, de buffer más i, perdón, así, se simplifica exactamente igual que la otra, buffer de i. Vale, pues en realidad, bueno, esto no es así, esto es contenido de, perdón, buffer más, ¿cómo se dice? Size of de buffer de 0. Bueno, podrías aquí hacer una cosa recursiva, pero básicamente es el tamaño de el tipo de dato. Por ejemplo, size of, si esto fuera un buffer de chars, size of
char por i, ¿vale? Esto es lo correcto, porque aquí estamos asumiendo que i siempre es un char, bueno, un byte, pero si fuera más de un byte, por ejemplo, fuera un int, pues tendría que ser 4 por i para acceder al siguiente elemento. Esta es la fórmula correcta. Pues el tío te lo simplifica y bastante bien así, pero es que la gente normalmente no sabe lo que estamos haciendo. O sea, realmente en esta ecuación tú le pones el i que quieras y él te va a la dirección de memoria que tú quieras. Lo de buffer simplemente es una base y esto es simplemente un offset. Entonces, hijos míos, ya estáis viendo que si tú haces esto, estás accediendo al siguiente elemento, que por suerte para nosotros se corresponde a esto. Señoras y señores, si nosotros modificamos buffer de 32, estamos modificando la dirección de retorno y por tanto tomando el control de nuestro programa, haciendo que ejecute lo que nosotros le pongamos ahí. Y tú te preguntas, ¿esto funciona? Sí, funciona. Unas puntualizaciones antes de hacer la demo. Esto funciona si aquí no hay un numerito generado aleatoriamente al tiempo de ejecución, al principio de todo, que si cambia, el programa genera una interrupción y te dice stack smashing detected. Acabas de hacerme cosas muy malas en el stack y voy a cancelarme. Vale, para eso se puede compilar en este caso para que no lo haga, pero en un entorno real esto ya nos fastidiaría un poco. Hay mecanismos para saltárselo, pero ahora de momento tenemos hasta aquí. Voy a hacer una pausa y parar de grabar porque si se me muere la grabación ahora me da un patatús. Continuamos inmediatamente después con esto, lo de la explicación del stack smashing, que nos lo cargamos para programar sin esto. Hacemos fno stack, perdón, protector, se lo ponemos como flag y ya está, y ya no hay ningún problema. Y sí funciona, chicos, efectivamente. Este comportamiento de que va el stack hacia abajo, pero los arrays están puestos al revés con pre-allocation, y también puedes cambiar el RBP y puedes cambiar cosas del stack frame de main. Podrías tener algún problema si tocara en cambio de página y hubiera desactivado por algún motivo la página de arriba, te daría dirección de segmento, pero en principio no va a haber problema. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaos en una cosa, vosotros vamos a compilar el programa con dos opciones. O sea, lo hemos compilado ahora mismo, yo lo compilé con gcc, con nada más. Entonces, ./.out, perdón, que todavía no os enseñé el código, bim veo.c puede ser. Vale, fijaos, esto es un programa chorrísimas que tiene una main que llama vulnerable, y vulnerable tiene un buffer, llama gets de buffer para obtener un dato y hace un return. Y luego hay una función por aquí que se llama target que nunca se ejecuta. Vale, pues vamos a salir de aquí. No me lo pongas en mayúsculas, colega. Quiero salir, vale. ./.out. Nos dice, perdón, no lo compilé. Creedme que no se ejecuta la función, o sea, fue antes haciendo una prueba, pero no se ejecuta. O sea, te pide algo y el programa termina. Perfecto. Ahora bien, madre mía, estáis todos deseando que haga esto. Metes muchas as. Metes un montón de as que se guardan en el stack, por supuesto. ¿El programa qué va a dar? Pues va a dar stack smashing, joder. Stack smashing detected. Ahora, si lo compilas con fno, que habíamos visto, stack protector, y ejecutas, y metes muchas as. Bueno, voy a ponerle a mayúsculas porque es que me sé el código ASCII de la mayúscula, que es 41. Y te dices, segmentation fault core dumped. Oh shit, ha cambiado. Está dando violación de segmento. Ya intuís por qué es, pero de todas formas vamos a verlo. Vamos a ver ahora lo que está ocurriendo internamente. Entonces para eso vamos primero a compilarlo con "-g" para habilitar símbolos de debug. Vamos a ver que haya compilado. Por cierto, si ha compilado, por cierto, fijáis lo que está diciendo aquí, ¿no? La función gets es peligrosa y no debe ser utilizada nunca. Vale, pero bueno, nosotros no nos centramos en ello, nos centramos en el hecho de que queremos entender un fenómeno y vamos a imprimir las líneas de nuestro programa con L1,50 y vamos a poner dos breakpoints, uno antes y otro después del gets, que, sorpresa, sorpresa, son es la función vulnerable, la que permite hacer un montón de pushes sin ningún tipo de control. Entonces vamos a hacer un run del programa y vamos a meterle eso. Pues primero vamos a ver cómo está el frame de nuestra aplicación con infoframe y vemos que, pues nada, tiene un RIP guardado, tiene un RBP que debería estar guardado en algún lado, donde en esto, y vamos a examinarlo, de hecho, vamos a examinarlo con x/100, por ejemplo, byte hexadecimal o x byte, quiero recordar que era, y el contenido de RSP, esto lo que hace es examinar 100 elementos en formato hexadecimal con un tamaño de byte a partir de la dirección de RSP, entonces RSP estaría guardado en la 130 y vemos que, por ejemplo, en la 150 está guardado el RBP
que está en Little Endian, o sea 7F, y el RIP estaría en la 158, suele estar al revés, y fíjate que empieza con 800011C1, ¿vale? Se corresponde con esto. 8001... qué raro, ¿son impares los números? No, 8001... Sí que son impares. Qué raro, bueno, será 0800... Me metí un offset bastante raro, normalmente ocupan lo mismo que esto. Entonces nada, simplemente tenemos que ejecutar esto. Y vamos ahora a seguir con la siguiente instrucción. Vamos a meterle, nos está pidiendo que metamos un dato, vamos a meterle las as famosas. Y fijaos en lo que está ocurriendo. Vamos a hacer un info frame. Y ahora nuestro frame, mírate, que ha pasado de 8011C1 a 41, que son las as mayúsculas, ¿vale? Fijaos entonces si hacemos un info frame, bueno, importamos el stack, vemos que lo hemos llenado, pero hasta los topes con as. Vale, nos hemos pasado 3 pueblos. Entonces, si continuamos, veremos que nuestro programa al hacer un return va a intentar, bueno, ya ni directamente va a dar una violación de segmento que te crió y bien. Entonces, nada, nosotros lo que tenemos que hacer es rellenar de as hasta donde nos interese y luego rellenar con algo que también tenga algún sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a abrir una pestaña más a mayores. Vamos a abrir otra de Ubuntu aquí con WSL. Vamos a irnos a ASOC, que es donde tenemos nuestro fichero vulnerable, en teoría, sí. El ls-lsar debería salir apuntado del último. Y vamos a hacer un exploit. Para esto vamos a utilizar Python. Pues directamente lo que vamos a hacer es Python -c y vamos a llamar a printf. Vamos a imprimir as, por ejemplo, durante 32 elementos. Se puede hacer así, con una multiplicación. Voy a darle un poquito de zoom aquí para que veáis. Y vamos a hacerle un pipe de esto a un fichero llamado, por ejemplo, exploit.dat. Y dice que se ha flipado, que no le gusta Python 3 también me vale, sí. Y vamos a hacer un cat a exploit.dat y veremos que tiene un montón de as. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es volver a ejecutar el programa pasándole el exploit.dat. Pues con un pipe se puede hacer. Exploit.dat, lo ejecutamos. Va a llegar al breakpoint. Si hacemos un info frame aquí veremos que todo va bien, que nos sigue diciendo que nuestro RIP está perfecto. Y ahora vamos a hacer next. Vamos a examinar el stack ahora. Y verás que tenemos 41 hasta cierta posición, hasta la 150, ¿vale? Entonces, si hacemos un info frame, veremos que el frame sigue siendo 80C1, ¿vale? Y que el stack, pues, está guardado, pues no está del todo mal. Quiero decir, en la 150 no hemos escrito nada. Pero todo lo que sí vamos a perder de aquí va a empezar a joder con el RBP y luego con el RSP. Perdón, con el RIP guardado. Entonces vamos a empezar a hacer eso. Vamos a concatenar el exploit, vamos a meterlo aquí. Hasta aquí sería todo un filling, algo para rellenar. Y aquí es donde vamos a meter nuestro RBP y aquí vamos a meter nuestro aquí tendría que ir, ¿cómo se dice? El RIP guardado o el objetivo que tengamos. Y aquí va a tener que ir el RBP que nosotros queramos meterle, ¿vale? Aquí va a haber como una especie de offset entre los dos, si te das cuenta, ¿cómo se dice? Las direcciones están con un 8, con 8 bytes entre ellas, ¿vale? De la 50 a la 58. Y estas direcciones empiezan en 7F, así que hay 2 bytes muertos que habrá que rellenar aquí en medio. Pero bueno, si tal se los ponemos directamente al RBP. Otra cosa interesante es que nosotros cuando queramos poner el RBP, de hecho, podemos hacer el siguiente ejemplo. Podemos ponerle los datos que tiene y ver cómo el programa funciona bien. 7F, vamos a tener que ponerle 7F, FE100. Vamos a ponerlo. 7F barra X, 7F, FF, perdón, se pone con barra X para poner octetos, bueno, octetos, bytes en hexadecimal, FE1 barra X 00. Y esto está bien, E100, vale. Esto así no vale. Esto hay que invertirlo, hay que utilizar la endian desde la máquina. Entonces tenemos que empezar por el 00 y terminar en la 7F, ¿vale? Entonces tenemos que poner barra X00, barra XE1, es un poco de dislexia, ya lo sé. Barra XFE, barra XFF, barra XFF, barra X7F. Vale, vamos a comprobar que el F este está bien, que no los tengo todos conmigo. Vale, sí, efectivamente. Y luego podemos ponerle aquí, después del 7F, vamos a ponerle 2 ceros. 200, barra X00. Si lo hacéis esto en bash, intentando imprimirlo sin pwnetools, suele dar problemas los null bytes. Y lo siguiente que queremos ponerle es la dirección de nuestro RIP guardado. Pues vamos a ponerle directamente la misma, ¿vale? Estamos haciendo un ejemplo para que no crashe, al contrario. Entonces vamos a ponerle, ¿cómo se dice? 800011C1 barra X80 barra X00 barra X11 barra XC1.
Tuve mala suerte, ya os digo, con este ejemplo. Pero bueno, no pasa nada. Vale, entonces ya lo deberíamos tener. 08, perdón, 080011C1. Esto veis cómo produce un poquitín de dislexia. 08, vamos a ponerlo con 2 caracteres para que esté todo bien, vale. Imprimimos y si le hacemos un cat veremos que ya empieza a imprimir cosas un poco raras. Caracteres así extraños. Vamos a volver a hacerle el run con nuestro exploit. Y vamos a hacer aquí antes de esto info frame y vamos a imprimir el stack. Vamos a hacer next y vamos a imprimir el stack para ver cómo han cambiado. Lo hemos rellenado de 41, sin la 50 deberíamos tener lo mismo que antes. Desde luego que no lo tenemos, ya estáis viendo que esto se ha flipado que te cagas. A veces pasa. Bueno, pues ya está solucionado el problema. Estoy probando varias formas y decía yo, ostras, qué raro me parece a mí esto que no funcione y que me meta bytes extraños. Pues era porque Python 3 lo imprime como cadenas Unicode, entonces se flipa que te cagas y no le gusta nada. Entonces nada, ya lo vamos a hacer que funcionara ahora. O sea, esto lo vamos a dejar así. Simplemente vamos a cambiar Python 3 por Python 2, que ya está instalado. Y este exploit debería funcionar. Vamos allá. No lo he probado de todas formas, O sea, vamos a hacer run con el exploit. Estoy haciendo varias pruebas. Info, vamos a hacer el examinar. Vamos a hacer next. Perdón, next. Y volvemos a examinar. Y veremos que esto no ha funcionado. Vamos allá, vamos a ver que esto estaba en la 0x50, tendría que poner 7f no sé qué, 61. Y en la 0x50 tenemos 7ff, E1, se ha comido el 60, lo único que se ha comido. Y luego en la siguiente sí que tenemos el 800C1, este está bien, ¿no? Los ha invertido también, pero bueno, probablemente es porque los haya puesto yo en un ataque de dislexia malo. Entonces vamos a ver aquí esto que hemos puesto. Pues probablemente si esté mal esto, C111. Y esto debería ser 11C1. Vale. Barra XC1 barra X11. Y aquí puse un 00 en vez de un 60, ¿verdad? Pues ya estaríamos listos para jugar. Start, yes. Examinamos, next. Y examinamos. Y tendríamos un 61. 7F, FFF son lo mismo. Y en la siguiente tendremos C1, 11, no sé qué, 80. Y 80, no sé qué, 11, C1. Perfecto. Vale, pues si hacemos info frame, nuestro stack frame está apuntando a la misma que debería apuntar. 80, 0, 1, 0, va. Vamos a probar. Y si le damos a continue, el programa dice continuando. Y terminó con un código extraño, 0x60, que sabe Dios lo que significa. Pero en principio el programa ha funcionado. Ahora bien, esto no es especialmente interesante, por lo menos no nos da violación de segmento. Vamos a cambiar estos valores por los valores que nosotros queremos. En concreto vamos a cambiar este de 80 aquí para poder hacer que por lo menos ejecute nuestra función target. Para eso vamos a hacer thisAsTarget y vamos a ver que está en la 801169. Pues en la 801169 vamos a cambiar esto para que donde ponga 80001169, en las últimas tienen que ser aquí 1169. Era 1169, era lo correcto, sí, 1169. Vale, pues vamos a probar con esto. Vamos a poner este exploit y vamos a ejecutarlo. Vale, vamos a hacer next, vamos a hacer info-frame para ver dónde está apuntando, y está apuntando a la 806911. Lo cual no es lo que yo quiero, es al revés, entonces vamos a invertirlo. Ya os digo que esto es un productor de dislexia muy importante. Ya está. Ejecutamos otra vez. Yes. InfoFrame. thisAsTarget. Vale, 1169 está apuntando a la misma. Si nosotros hacemos continue, ahora deberíamos ver que el target se ejecuta. Y te dice, welcome to the dark side. Inmediatamente después, program receives signal segmentation violations. Segmentation fault. Pero la ha ejecutado. Welcome to the dark side. Y no os estoy engañando, L1,50. Este programa nunca debería haber ejecutado target. Hemos conseguido ejecutar lo que nosotros queremos. Welcome es con 2 L's. Vaya hombre. Pero bueno, hemos conseguido modificar el flujo del programa para que apunte a esto. Podríamos hacer un montón de cosas, podríamos hacer bucles infinitos, podríamos hacer que el programa terminara, podríamos hacer que ejecutara funciones de libc. Ostras, funciones de libc, sí que puedes. Hemos conseguido bastantes cosas muy interesantes y con esto terminamos en la primera sesión, bueno, de lo que sería el Buffer Overflow. Toca otra, dentro de un ratito me pondré a grabarla y con eso terminamos. Espero que os haya gustado el proyecto, bueno, o la demo, y nos vemos en la próxima. Chao chicos, cuidaos mucho.